Hola, buenas noches a todos, soy Hugo y vamos a arrancar con el apéndice del despertar del dragón para ahondar un poco en algunos temas que creemos nos quedamos cortos en el programa de el viernes pasado. Entonces, para empezar, unos cuantos datos adicionales de la serie de televisión y el porqué de su cancelación. La serie se transmitió de 1983 a 1985. Tuvo un total de 27 episodios y la razón por la que el estudio o los ejecutivos decidieron cancelar la serie fue por los bajos ratings. El tema de la violencia del capítulo 20, que es cuando los personajes dicen que van a matar a Avenger, no tuvo nada que ver. Sí fue criticado, no fue por el pánico satánico que también se menciona en el programa, pero básicamente fueron los ratings bajos que llevó a la cancelación. ¿Por qué nunca se hizo un episodio final de la serie? Nos comenta Mark Evanier, que fue el que dio la información de que la serie se cancela por bajos ratings, que en esos tiempos la producción no tenía la capacidad de reacción para enterarse de las decisiones de los ejecutivos con tiempo suficiente para ir encaminando la serie a un final. Cuando se terminó de emitir la tercera serie, los ejecutivos, después de ver los ratings, vieron que no valía la pena continuar con la serie y pues ya los creativos no pudieron poner en formato animado un cierre para los personajes. Se comenta, o el mismo Mark Evanier, que era el series developer de Dungeons and Dragons, que se contrató por medio de los fans al guionista Michael Reeves, que fue uno de los que hizo algunos de los mejores episodios de la temporada, para crear un guión no oficial o pagado por los fans para cerrar la historia de los personajes. El box set de la serie, que pueden comprar en su plataforma de compras más de preferencia, contiene un audiodrama con este guión para cerrar la aventura de los personajes. Ahora, a continuación, se hizo mucho mención de algunos detalles del mundo de Dungeons and Dragons, pero queremos hacer hincapié en algunos detalles específicos, por ejemplo, las razas. Como mencionamos, el mundo de Dungeons and Dragons es un mundo de características fantásticas y tiene bastantes más razas que las que se menciona aquí, pero las básicas para los personajes o para los jugadores son elfo, gnomo, semiorco, enano, humano, mediano, que pues de ahí se cambió el nombre de Hobbit, que pues era la referencia original, pero ya se ven los copyright del trabajo de Tolkien, pues no le permitían a Gygax hacer mención del nombre específico. Y por último, semielfo. Obviamente semielfo y semiorco pues son producto de relaciones entre humanos y ya sea elfo o orcos. También digo, los elfos, bueno, el resto de las razas creo que se pueden ubicar bastante bien del trabajo del Señor de los Anillos, donde básicamente todas están representadas en un grado u otro. Ahora, sí. Así como una nota extra aquí nada más, conforme van cambiando las ediciones de Dungeons and Dragons, también se van agregando otro tipo de razas, ¿no? Estas son prácticamente las básicas, ¿sí? Las que te vienen casi en cualquier edición y que son las más constantes. Nada más en la quinta edición se han agregado razas al roster básico, como los Dragonborn, que son medio hombres, medio dragones. Sí, y también se agregan los tieflings, que son básicamente con sangre demoníaca. Sí, entre otras, por supuesto, hay razas para echar para arriba, pero esas son de las que se agregan al roster para quinta edición. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, las clases. Las clases tienen un poco más de cantidad para elegir y pues podrán ver en la pantalla que tenemos 10 clases básicas. Son más amplias conforme van avanzando las ediciones, pero para irnos un poquito en una descripción de cada una, los exploradores o guardabosques o rangers, pues básicamente vendría siendo algo así como Aragorn en el Señor de los Anillos. Son buenos en el seguimiento, supervivencia, al menos en teoría. La siguiente clase, que son los monjes, pues básicamente
pues toman el arquetipo de los expertos en artes marciales. Entonces, estos personajes tienden a ser muy disciplinados, pelean sin armas en la mayoría de los casos y se enfocan a golpes. La siguiente clase, de forma muy breve, son los druidas, que en términos simples, los druidas son magos de la naturaleza, están conectados a la vida y al mundo natural y tienen la capacidad de aprovechar ese poder. La mayor fortaleza para los druidas es su característica forma salvaje que les permite convertirse en animales. La siguiente clase, que pues en varias referencias de cultura pop se ha criticado, y de hecho, si han visto el Witcher, uno de los personajes acompañantes es un bardo, o cumple con esa clase. Los bardos son un poco más difíciles de encontrar hasta fuera de Witcher, una buena referencia en la cultura pop, y los bardos tienden a ser como pues el narrador, tienden a usar magia basada en canciones, en cantos, y tienen mucho carisma. Desde el punto de vista de fuerza, pues no son tan destacables, pero en teoría deben de ser más ágiles y más carismáticos, y ese es su punto fuerte para el grupo. Ahora, el otro extremo de la clase más fuerte y con probablemente cero carisma son los bárbaros, que son básicamente tanques, y hay tantas opciones para elegir cuando se trata de crear una referencia de la cultura pop para los bárbaros que podemos ver a la montaña de Juegos de Tronos. Es una persona que su único punto fuerte es la fuerza bruta, y acaba con sus enemigos en el campo de batalla. La siguiente clase de los brujos, que al igual que los bárbaros, los brujos son buenos en lo que hacen, lo que es hacer explotar cosas. Los brujos son lanzadores de hechizos que reciben sus habilidades al hacer un pacto con un poder superior, ya sea una especie de demonio o incluso un ser celestial. Nada más así como nota agregada a esta, los brujos son lo mismo que los warlocks en quinta edición. Ok, perfecto. Y ahora la siguiente clase son los pícaros, los rogue, o algunas veces se les ha traducido como rebeldes. Esta clase se basa en el sigilo, en el engaño para lograr sus fines, y lo hacen muy bien. A lo mejor no son la clase más fuerte, pero pues normalmente cuando se escoge esta clase se hace referencia a ellos como ladrones. La siguiente clase son los hechiceros o los sorcerers. Los hechiceros son usuarios mágicos que nacen con habilidad, a diferencia de los warlocks o los wizards. Son personajes que de forma nata ya traen poderes y simplemente los van afinando y potenciando conforme van ganando experiencia. La siguiente clase son los paladines, personajes que son guerreros en su mayoría y que tienden a ser muy rectos ética y moralmente, seguir las leyes, y normalmente hacen un juramento a algún poder aparte para ganar sus habilidades. Los clérigos pues vienen siendo como magos santos. Ellos normalmente canalizan energía divina o demoníaca para sus poderes. Se le puede considerar también el sacerdote de un dios y usa su relación con ese dios para ganar sus habilidades. Los guerreros o combatientes, pues es la clase más básica y más conocida, que pues, prácticamente lo pueden encontrar en cualquier franquicia de acción y aventura. Lancelot, el rey Arturo, pues, se pueden considerar guerreros o peleadores. Y por último, los magos, que en algunos casos se considera la clase más blanda de todas, son básicamente gente que se dedica a estudiar la magia, a aprenderla por medio de libros, y pues su habilidad se basa en memorizar esos libros para usarlos en el campo de batalla. El Doctor Strange del universo de Marvel pues, sería un buen ejemplo de lo que un mago pudiera hacer en su máxima expresión. Nada más como paréntesis aquí sobre las clases. Estas son clases muy básicas. A lo largo de la historia de Dungeons and Dragons ha habido muchas clases más. En suplementos vienen todavía más clases. Según la edición que juegues, hay incluso ya mezclas de clases que se convierten en otras clases. Se llega a complicar un poquito, pero todo depende de la edición que estés jugando. Ya que tienes tu libro, ya que decidiste qué edición jugar, pues ya es más o menos claro cómo es la progresión de clases, qué clases hay disponibles y todo eso. Pero esta es una buena lista de clases básicas. Muy bien, muchas gracias. Y ya por último, en varios puntos del programa hicimos mención a los alineamientos. Los alineamientos son básicamente la naturaleza
o las convicciones de tus personajes, o sobre qué base moral y ética va a actuar. Digo, aquí decidimos poner un ejemplo de personajes bien conocidos en la cultura pop para hacer más fácil entender a qué se refiere cada concepto. Con respecto al alineamiento, el sistema canónico establecido por Dungeons & Dragons propone un sistema de alineamiento ético basado en 3 elementos: ley, neutralidad y caos. En la revisión posterior de Advanced Dungeons & Dragons o Dungeons & Dragons 2.0, este sistema se amplió añadiendo dos elementos morales, el bien y el mal. La combinación de estos elementos proporciona una matriz bidimensional en la que los elementos éticos, ley, neutralidad y caos, conforman un eje, en tanto los elementos morales, el bien y el mal, conforman otro eje. Los extremos de estas combinaciones arrojan personajes buenos o malvados, desde el punto de vista moral, o legales o caóticos desde el punto de vista ético. En medio de estos extremos están las posturas neutrales. Esto arroja 9 posibles alineamientos, que son los que estamos mostrando en la diapositiva, que son los alineamientos más básicos del juego, que son legal bueno, neutral bueno, caótico bueno, legal neutral, neutral puro, neutral caótico, legal malvado, neutral malvado y caótico malvado. El creador del juego, Gary Gygax, se basó en la cosmología creada por el autor de la fantasía y ciencia ficción Michael Moorcock para establecer el sistema de alineamientos. Esto es particularmente cierto en el sistema de alineamientos de Dungeons & Dragons, en el cual los personajes legales tienen características propias del bien, en tanto los personajes caóticos tienen características propias del mal. Con la llegada del sistema matricial propuesto por Advanced Dungeons & Dragons, la segunda versión del juego, ambas características quedan separadas, dando una mayor riqueza a los personajes. Gygax también se vio influenciado por la novela Tres Corazones y Tres Leones de Paul Anderson, en la que las fuerzas de la ley, encarnadas por los paladines de Carlomagno, están en guerra por las fuerzas del caos, encarnadas por el reino de las hadas. Como detalle curioso, los elfos tenían por defecto alineamiento caótico en el Dungeons & Dragons original. Y creo, Oscar, nos ibas a mencionar unos alineamientos extras de las versiones más recientes. Más que alineamientos extra, es la forma como se ha tratado de redefinir este concepto, ¿no? Porque cuando estás hablando de alineamientos en Dungeons & Dragons, se puede interpretar como que no hay espacio para el roleo fuera de o cuando menos de cómo puedes interpretar a tu personaje si tienes cierto alineamiento. Otros juegos de rol han intentado redefinir esta misma matriz, y en vez de tratar de ponerte una posición en cuanto a tu personalidad, lo que hacen es tratar de definir la primera parte, como por ejemplo en este caso lawful, neutral o chaotic, es la estancia o cómo, qué es lo que piensa tu personaje con respecto a las leyes del hombre, ¿sí? Y la parte que tiene que ver con la moral, pues es good, neutral y evil. Sí, entonces es prácticamente tu actitud hacia las leyes humanas y cómo vas a reaccionar frente a las cuestiones morales, ¿no? No tanto como para decirte a fuerzas te vas a comportar de esta manera y no da espacio para el roleo, pero es más como un compás moral general en vez de tratar de imbuirlo en mecánicas, ¿no? Ok, perfecto. Sí, digo, al final del día, cualquier sistema, sea Dungeons & Dragons o algún otro de los que fueron haciendo, pues toda la base es el roleo, ¿no? Y eso es lo que hace divertido, pues el sentarte en la mesa con tus amigos. Es correcto. De hecho, por ahí me parece que a partir de la segunda edición hay hechizos y efectos que tienen que ver con tu alineación. O sea que a fuerzas debes de tener alguna. Creo que eso se tiró hasta, todavía se utilizaba en cuarta edición un poquito, pero en quinta edición ya de plano eso ya se quitó y se optó por un sistema pues de mecánicas más flexibles. Ok, perfecto. Digo, esta es una muy breve descripción de varios de los aspectos del juego y creo que sería todo por este apéndice. Gracias y tengan buena noche.